Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en Galería de Puntos te enseño a hacer este precioso punto de abanicos combinado en punto puff y en dos colores. Es un punto muy fácil, lo único más complicado tiene el comienzo, pero bueno, eso está hecho enseguida. Es múltiplo de 15 el punto y nada, espero que os guste, son dos vueltecitas solamente. Venga, os dejo con el vídeo. Muchas gracias por verme y os mando un abrazo. Esta muestra la voy a hacer con un ganchillo del número 3 y una lana de estas de 3 milímetros que suelo utilizar yo. Entonces, como os he dicho, es un punto múltiplo de 15. Y voy a poner sobre unos 45 puntos. Vosotras siempre poner cadenas de más por si acaso, porque para deshacerlas siempre estamos a tiempo. Una vez ya tenemos las cadenas necesarias, levantaremos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto vamos a hacer una vareta. En el siguiente medio punto. ¿Veis? Así. Y en el siguiente un punto bajo. Nueve cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora saltaremos 9 cadenas de aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la décima vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto, media vareta. Una vareta. Y otra vareta. Media vareta en el siguiente y un punto bajo. Y volveremos de nuevo a hacer otras 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y saltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y en el que hace 10 volvemos a repetir otra vez lo mismo. Un punto bajo, media vareta, una y 2 varetas, media vareta y un punto bajo. Y de nuevo otras 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así continuaríais la secuencia hasta que vosotras tuvierais, ¿vale? De nuevo volvemos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y haremos el punto bajo. Como ya vamos a finalizar, haremos media vareta y terminaremos con una y 2 varetas. Lo que nos ha sobrado de cadena, pues cogeríamos y la desharíamos. ¿Veis? Hasta aquí. Ahora, la segunda vuelta, levantamos 3 cadenas. 1,
2 y 3. Y aquí en este primer punto vamos a hacer un punto puff. Entraremos 1, 2, 3, cerramos, punto de cadena, punto de cadena. Ahora en el siguiente lo mismo, entramos 1, 2, 3, cerramos, punto de cadena y punto de cadena. En el siguiente lo mismo, 1, 2, 3, cerramos, punto y punto de cadena. Y aquí en el cuarto, 1, 2 y 3, cerramos, punto de cadena, punto de cadena. Ahora punto de cadena y aquí en medio de los 9 puntos de cadena que tenemos vamos a hacer un punto bajo, tres cadenas y en el mismo un punto bajo, porque ahí va a ir luego otro abanico, punto de cadena y ya entramos aquí en este primer punto y empezamos con el punto puff. 1, 2, 3, cerramos 1 y 2 cadenas. En el siguiente lo mismo, 1, 2 y 3. Cerramos punto y punto de cadena. 1, 2 y 3. Cerramos y 2. Y así haremos los 3 que nos faltan. Formaremos el abanico. Nos tiene que quedar un abanico de 6 puntos puff. Un punto de cadena y ahora en medio de las cadenas haremos un punto bajo, 3 cadenas, ¿veis? Cogiéndolo en el de abajo, no en estas cadenas que hemos hecho aquí arriba, sino en las de abajo. ¿Veis? Aquí, estas no, en estas. En medio, como tenemos 9 puntos, en el que hace 5, punto bajo, 3 cadenas y en el mismo punto bajo, punto de cadena y ahora volvemos otra vez a entrar aquí y vamos haciendo 1, 2 y 3. Si lo queréis más grande lo podéis entrar 4 veces, ¿vale? Cerramos 1, 2. En el siguiente lo mismo, 1, 2 y 3. Cerramos 1 y 2. 1, 2 y 3. 1 y 2. Así los 6. 1, 2 y 3. Cerramos 1 y 2. 1, 2 y 3. Y ahora el último. Ahora el último, 1, 2 y 3. Cerramos, cerramos y punto de cadena. Y ya aquí en medio hacemos el punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Mirad qué bonito queda. Y ya el punto de cadena y volvemos otra vez y hacemos 1, 2, 3, cerramos
los mismos 2, 3 que tengamos en el principio. Si tenemos 4 puntos push, pues tendremos que terminar 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiar de color al blanco. Ahora vamos a cambiar de color en la siguiente vuelta. Entonces entraremos, vamos a hacer un punto de cadena en este primer punto, vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Saltaremos aquí al pico este y dentro vamos a hacer 6 varetas. Ya no tendremos que hacer el punto bajo, el punto medio, eso no, eso solamente era la primera vuelta. ¿Vale? 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Saltaremos todo el abanico y llegaremos a este pico y volveremos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo 9 cadenas y saltamos al siguiente pico. Y volveremos otra vez en ese pico a hacer las 6 varetas. 1, 2, 3, así hasta llegar a 6. Y cerraremos con 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5 y un punto bajo aquí en el final. Cuando trabajemos con el blanco siempre empezaremos igual y terminaremos igual. Ahora, de la siguiente vuelta levantaremos una cadenita. Aquí en este punto vamos a hacer un punto bajo, 1, 2 y 3 cadenas y un punto bajo en el mismo punto de cadena. Saltamos ya al abanico y empezamos a hacer el punto puff. 1, 2 y 3. Ya sabéis, cerramos 1 y 2. 1, 2 y 3. Cerramos, lo podéis cerrar de dos maneras, 1 y 2. 1, 2 y 3, bien así, así, y luego solo un punto de cadena, o bien como yo os estoy haciendo. Eso ya va a gustos de cada uno. Para que sepáis, 2, 3, cerramos. Y así hasta completar el abanico. Ahora haríamos el punto de cadena una vez tenemos el abanico y aquí en medio del abanico azul haríamos el punto de cadena, las 3 cadenitas y en el mismo el punto de cadena. Y volveríamos de nuevo punto de cadena y hacer otro abanico de punto puff. ¿Vale? Ya tuviéramos el abanico, lo mismo, punto de cadena y aquí en medio del abanico el punto bajo, las 3 cadenitas
y el punto bajo. ¿Veis? Y continuamos haciendo este abanico. Realizaríamos la vuelta con punto de cadena y aquí en el último punto haríamos punto bajo, 3 cadenitas y punto bajo. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a cerramos con el hilo que vamos a cambiar de color, ¿vale? Y volvemos a la vuelta número 1. Lo único, entonces levantaríamos, entramos aquí, levantamos 3 cadenas y 1, 2 y 3 varetas. No tenemos que hacer ni el punto bajo ni nada de esto. Luego los garbanzos estos los podéis arreglar, porque hay veces de que es que la lana mía está muy arrugada, no sé por qué. Ahora haríamos las 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y aquí las 6 varetas. Cuatro, 5 y 6. Volveríamos de nuevo otras 9 cadenas. 5, 6, 7, 8 y 9. Así hasta llegar. Y al final cerraríamos igual que hemos comenzado. Siempre os he dicho, cuando trabajamos en punto azul, siempre empezamos igual, terminamos igual. Y en el blanco igual. ¿Vale? Y siempre es lo mismo, como os he dicho, son 2 vueltecitas. Pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme. Y que hagáis preciosas colchas con este punto que está bien bonito. Os espero el domingo. Hasta el domingo.